Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Nuestro invitado de hoy es el ministro de las Culturas, Juan David Correa Ulloa. Bienvenido a su casa. Le digo su casa porque Juan David trabajó aquí hace más de 20 años, fuimos compañeros de redacción en la revista Cromos, pero esta semana lo queremos entrevistar en su papel como ministro porque acaba de terminar la primera fase de la exploración del yacimiento arqueológico del Galeón San José. Bienvenido, y ¿qué nos puede contar de este proyecto? Nelson Freddy. Gracias de verdad por la invitación a este periódico y a esta casa que de verdad siento como mía. Y lo que pienso es que quien debería hacer la entrevista soy yo a usted, porque usted lleva 20 años escribiendo, investigando sobre el tema, ya publicó un libro. Este es un tema que nos atraviesa desde hace 40 años, eso no lo podemos olvidar, que está por lo menos en la discusión pública. Y hace 9, cuando ya se empezó a hacer el primer hallazgo en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues se fueron tomando decisiones que nos han traído hasta hoy. Lo que pasó esta semana que acaba de pasar es que un grupo de 18, 19 personas, parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y parte de la Armada, entre los cuales hay historiadores, científicos, arqueólogos de ambos lugares, en la Armada también hay expertos en patrimonio, fueron en un barco hasta el lugar, en una embarcación. Yo estuve uno de los 10 días que estuvieron allí investigando, haciendo primero una caracterización del sitio, del pecio arqueológico, porque ya se declaró como pecio arqueológico, tiene una declaratoria de patrimonio protegido submarino, que es una cosa inédita que ya hicimos. ¿Esa designación de qué sirve? De que simplemente ya se considera un bien de interés cultural y no se considera un tesoro. Le damos un valor patrimonial y no un precio monetario y económico. Eso es muy importante porque lo estamos considerando de otra manera, y por eso el presidente Petro decidió el año pasado confiar en nosotros, darle el dinero a Culturas y a Defensa para que hicieran juntos esta misión, y durante 10 días hicimos una observación día y noche del pecio, lo caracterizamos en su buena parte, un pedazo, porque eso es muy grande, y la verdad es que la primera noticia es que el pecio está en óptimas condiciones. Es falso absolutamente que haya sido saqueado o que haya sido vulnerado. Se hicieron comparaciones con lo que se había hecho en el pasado en exploraciones de seguridad, se compararon incluso fotos y se hicieron nuevos hallazgos, por supuesto, nuevos hallazgos de objetos que no se habían visto, que no se habían encontrado en el pasado, como unas anclas, por ejemplo. Es impresionante la fauna marina que ha crecido alrededor del galeón. Yo he dicho que si algún día tomáramos una verdadera audacia, este podría ser el primer santuario de patrimonio biocultural de la humanidad, porque a raíz del hundimiento y de los minerales que componen todas las materialidades que están abajo, ha crecido la fauna. Hay peces, digamos, alimentándose del hierro de los cañones, hay especies de erizos, de medusas, hay una fauna riquísima, incluso un pez espada embistió en algún momento el robot, vimos la imagen. Entonces ha sido una cosa muy emocionante, porque observar 600 metros de profundidad, donde ninguna vida humana puede llegar por ahora, por los equipos que se tienen, por lo menos de manera como un buzo, digamos, pues es una cosa muy emocionante. Estamos hablando, como usted lo sabe, a través de la historia de un galeón, de un barco español que transportaba toneladas de mercancías, de oro, de plata, de varias regiones de América. Había partido del Perú con piezas de Bolivia y había atravesado por Portobelo hasta hundirse frente a Cartagena, que es donde estuvimos en esta primera misión de exploración, que va a continuar este año en 2 incursiones más y que nos va a permitir tomar las decisiones que queremos tomar de acuerdo al plan que queremos señalar para el próximo año. Viviendo esa experiencia directamente, ¿es viable todavía pensar en la posibilidad de un museo submarino? O sea, que la gente pueda ir allá a explorar, o es por la profundidad es difícil. Sí, no, es imposible. O sea, 600 metros nadie puede ir. Eso pues tendría que ser un submarino o unas capacidades o unos robots que hicieran. Pero yo creo que hay muchas oportunidades. La primera es, insisto, lo que se puede investigar es mucho. O sea, esto fue una exploración de 10 días y alcanzamos a caracterizar un pedazo del pecio, es decir, lo miramos completo, pero lo que se le hizo un barrido
con el robot, digamos, si esa es la superficie, el robot estaba a una altura de unos 5 o 6 metros e iba, lo que llaman ellos, digamos, planeando, escaneando la superficie para encontrar las diversas cosas que se vieron. Entonces son horas y horas de imágenes. La posibilidad que tenemos hacia el futuro es, por supuesto, de seguir levantando esta información y de construir con todas estas imágenes un museo virtual en Cartagena, considerar qué de lo que extraigamos en la próxima misión que vamos a ir, que sí vamos a extraer 2 o 3 materialidades. Por ejemplo, hay mucha vajilla, algunas fotos van a ser publicadas aquí en esta conversación que vamos a proporcionarles. Esa vajilla, ¿qué le pasa cuando sube a la atmósfera? Si se va a descomponer, la madera misma, si hay algún tipo de madera que podamos extraer. Y esa es la segunda parte de la misión de este año. Una vez tengamos claro eso, entonces tomaremos una decisión. ¿Qué es cierto hoy? Que ya empezamos, que tenemos el robot, que estamos dotando el laboratorio en la sede de la DIMAR en Cartagena para hacer esta investigación subacuática en patrimonio sumergido y que tenemos toda la intención de construir un museo, bien sea virtual o bien sea con algunas de las piezas. Eso no se ha decidido, pero ya los recursos están apropiados y ya la misión científico-cultural del Galeón San José comenzó. Pero pudo ver las macuquinas, que son las monedas, pudo ver los cañones. Me dice, o sea, es falso incluso que hay una, porque se interpuso una denuncia en la fiscalía diciendo que hubo un posible saqueo. Es absolutamente falso, no es cierto. Yo creo que hay que destacar el trabajo que ha hecho la Armada. La Armada ha tenido una vigilancia permanente sobre este lugar. Las coordenadas son secretas, por supuesto, pero la Armada conoce y ha protegido el lugar de una manera muy profesional. Y también hay que decir que todo eso que se ha dicho hace parte también de una especie de mitología que se construye alrededor de estos símbolos, porque el galeón es un símbolo complejo, es un símbolo de la colonia, es un símbolo del colonialismo, es un símbolo de lo que se extraía. Por ejemplo, los indígenas bolivianos están reclamando que si algún día eso se extrayera, pues entonces las monedas serían de ellos porque las extrajeron de Potosí o de sus minas en Bolivia, y así sucesivamente. Yo que creo que si uno voltea la discusión tiene la oportunidad de crear una discusión, una investigación, un fondo, por ejemplo, con capacidades y dinero para investigar patrimonio sumergido. Es decir, yo creo que aquí se abre una oportunidad de vida y no una oportunidad de guerra y de pelea entre algunas naciones que tienen que ver en esta historia. Me preguntaba si van a crear en el corto plazo un fondo para patrimonio subacuático, teniendo en cuenta, por ejemplo, el que ya anunció sobre la colección Quimbaya. Nosotros tenemos una apropiación de recursos muy importante. Este año apropiamos 16.000 millones de pesos para esta primera misión. Ya estamos construyendo el presupuesto del próximo año. La idea es, por supuesto, seguir fondeándolo, pero las conclusiones que nos va a arrojar la próxima exploración, que se realizará en 2 meses, van a ser definitivas en saber qué necesitamos. Por ejemplo, qué tipo de máquinas necesitamos adquirir, otras máquinas más grandes, unos robots con unos lentes mejores que puedan registrar mejor. En fin, esa decisión sobre el presupuesto se tendrá que tomar de aquí a 2 meses y entonces se hará una nueva apropiación para el próximo año, y yo quisiera que construyéramos hacia el futuro probablemente un COMPES o un documento en donde quede trazado cuál va a ser el destino investigativo del Galeón para que podamos pensar que eso tiene un destino, que eso tiene un futuro y que no depende de un gobierno. Una política de patrimonio cultural sumergido. De Estado. De Estado. De acuerdo. Sería, y no de gobierno. Ajá. Y ahora, ¿eso implica contratación con empresa privada o va a ser una licitación pública? Tenemos todo, lo estamos haciendo desde lo público. Son capacidades del ICANN, capacidades de la Armada, capacidades de la Agencia de Defensa del Estado, pues que nos está ayudando en todos los litigios que tiene esto, sobre los cuales yo no me puedo pronunciar porque hay confidencialidad absoluta, y obviamente el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Entonces, esto es un proyecto público hoy. Están concurriendo, por ejemplo, el Ministerio de Ciencias. Queremos hacer toda una capacitación de niños de Cartagena para que se conviertan en vigías del patrimonio sumergido. En esa bahía, usted lo sabe mejor que yo, hay muchos
hundimientos, hubo muchos hundimientos, hay más de 30 documentados. O sea, tenemos una oportunidad a través del patrimonio también conocer otra parte del patrimonio, que es la fauna, la flora, el mar. El comportamiento del mar es muy importante en el estudio hoy de la transición climática, del cambio climático, así que yo creo que aquí hay una serie de oportunidades que se abren gracias a esa inversión, a esa decisión. Y en esta segunda etapa ya sería para extraer objetos puntuales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, monedas, lo que ustedes vajillas. Van a ver en las fotos es simplemente cómo esos objetos están, los que pretenderíamos extraer, que no pasarán de 3 o 4, están posados allí. No se trata ni de excavar, simplemente están posados allí. A través de unas manos, digamos, mecánicas, se depositan en una suerte de jaula, y esa jaula, que está conectada por una sonda al barco, pues sube. ¿Qué le va a pasar a eso? Eso es lo que queremos saber. Para demostrar varias cosas que ya han pasado en el ¿Eso se llevará al laboratorio? Se llevará al laboratorio, se harán unos estudios y ahí tomaremos otro tipo de decisiones. Pero lo irresponsable sería decir, vamos a hacer esto, porque usted no sabe lo que va a pasar. Exacto. Una vez aparezca eso. ¿Pero qué sintió estar ahí, en el lugar, en el ARC Caribe, viendo ese brazo robótico haciendo toda esa exploración? Fue una cosa muy emocionante. Yo pues he sido, por usted me había acercado al tema, por Pérez Reverte me había acercado a las novelas del mar, sobre todo una que es por Julio Verne. Por Julio Verne, por supuesto, pero hay una novela que se llama, bueno, se me olvidó, de Pérez Reverte, La carta esférica se llama, que es una novela sobre un misterio que hay allá en el sur de España, en el mar. Y esos thrillers, digamos, de Pérez Reverte en torno al mar son muy buenos. Y yo había sido un gran lector de esos thrillers y lo que yo sentí fue estar siendo parte de una cosa excepcional. Es decir, usted estar sentado en un barco con una serie de científicos, manejando un robot a 600 metros, es realmente una cosa, no solo en lo espectacular, que pues eso es una anécdota personal y emocionante, sino en el conocimiento que aún no tenemos del fondo del mar, lo que realmente ignoramos, lo que se ha dicho sobre todo esto. Al ver esto, usted dice, esto tiene unas dimensiones, insisto, naturales, bioculturales, muy distintas a creer, claro, que era la imagen que muchos tenemos o tienen del galeón. Yo creo que es la imagen que proviene de 100 años de soledad, como si estuviera el barco allá entero, sí, hundido, perfecto, como en Piratas del Caribe. No, el barco está enterrado, digamos, el barco no se ve, el barco está por debajo del lecho marino, y como esos barcos, usted lo sabe mejor que yo, pues eran, no sé, barcos de 8, 10 pisos, es una cosa enorme. Evidentemente lo que hay en la profundidad, pues lo ignoramos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, esos son los retos de la ciencia. Yo pregunté si hay escáneres, por ejemplo, hoy, pues, para que posibiliten traspasar la materia. Eso todavía no es posible. Entonces tenemos una serie de retos científicos que yo creo que son muy interesantes, pero la emoción de estar en ese barco es incontestable y el profesionalismo de esta gente es realmente encomiable. Es una cápsula del tiempo única. Única. ¿Cómo van a participar en todo este proceso, por ejemplo, la red de universidades, los otros científicos colombianos que conocen del tema a nivel arqueológico y que quieren participar? ¿Cómo se les va a vincular? Pues yo quisiera precisamente que sobre la próxima exploración y lo que podamos empezar a concluir, evidentemente involucrar a la universidad pública en esto, que la universidad se relacione con esto, que las facultades, muchas facultades que tenían especializaciones en patrimonio han desaparecido, y eso es dramático. La gente no estaba estudiando patrimonio, o sea, este es un oficio, digamos, que se está perdiendo, y yo creo que es todo lo contrario. Tenemos que impulsar la investigación. El patrimonio no son una serie de cosas viejas para restaurar, es la posibilidad de conocer y de asomarnos a una historia que muchas veces en este país de manera dramática hemos desconocido y de la cual tenemos noticias nosotros que leemos pues a través de las novelas o de la historia. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad para que toda la comunidad académica participe y para que Cartagena se convierta en un centro de estudios sobre el patrimonio submarino de la humanidad, que yo creo que es una cosa que nos han celebrado mucho los científicos que invitamos en febrero pasado, diciéndonos, ustedes están invirtiendo en algo que en general en los países no están invirtiendo. Entonces yo creo que hay grandes oportunidades, yo espero que las universidades concurran, estuvieron invitadas con sus críticas, vamos a abolir el famoso decreto que permite que el patrimonio sea usado como separado, digamos, usado por
como si fuera cereal y se pudiera separar y vender, eso lo vamos a abolir en la próxima reforma. La posibilidad de comercializarlo. Exacto, descartada. Eso lo vamos a descartar del plan. ¿Cómo vincular, por ejemplo, a los pueblos indígenas? Han venido los bolivianos, pero ¿cómo? También los pueblos de la sierra ahorita, bueno, estuvieron los Cogi y estuvo la gente de San Basilio de Palenque, que para nosotros es muy importante que ellos estén. Las comunidades afrocolombianas que también fueron. Que están ahí en Boca Chica, muchos además cerca. Tierra Bomba. Los niños tienen que participar de esto. En fin, la idea de esto es que la gente se sienta bienvenida, que esto deje de ser un secreto, un misterio policíaco, de un tesoro, de un agente de espionaje internacional. Esto tiene que volverse lo que es una oportunidad cultural y científica única que tenemos los colombianos hoy. Sí, pero hay muchos intereses. Sin Por duda. ejemplo, ¿qué va a pasar con el papel de España frente a este tema? También lo invitamos, estuvo un delegado también en este lanzamiento hace 15 días en Cartagena. El embajador siempre ha estado enterado de todo lo que estamos haciendo y eso es lo que a mí más me interesa, ya que esto lo van a ver seguramente en muchas partes. Es decirle a toda la comunidad internacional que está bienvenida también, que aquí no hay un secreto. Evidentemente, por los rigores de la confidencialidad en esta primera exploración, no podemos subir gente que no sea colombiana al barco por ahora, pero yo espero que en el futuro, del laboratorio, en lo que hagamos de aquí en adelante, las comunidades, la gente de afuera, ojalá venga a haber inversión también académica internacional en esto. Es que esto es una posibilidad para abrirnos también al mundo, e insisto, que Cartagena no sea solamente el patrimonio de la humanidad por su belleza colonial, sino por sus oportunidades de investigación, de conocimiento y de lo que allí se resguarda en el fondo del mar. Usted ha tenido contacto directo y reuniones con su colega español. A él le mandó la carta, por ejemplo, pidiendo el retorno de la colección Quimbaya. ¿Ese, por ejemplo, ya le respondieron esa carta? No, no me la han respondido. Yo espero que sea pronto. La enviamos con el canciller Murillo. Yo creo que ahí también estamos abriendo otra conversación. Primero, estamos cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional que no se había atendido desde el año 2017. Yo creo que es responsabilidad de los ministerios tomar acción sobre las sentencias que ya, de alguna manera, tuvieron unos fallos y nos comprometen. Era irresponsable seguir dilatando el asunto y como lo hicimos con el Galeón hace 8 días en Armenia, organizamos un foro sobre la colección Quimbaya, en donde participaron varios expertos en esto y destinamos unos recursos para que haya investigación sobre lo Quimbaya, porque dramáticamente todo el mundo habla de lo Quimbaya, pero resulta que las culturas quimbayas tempranas no han sido investigadas. 1.200 millones que se van a usar en estos 3 años, en 2 años que nos quedan de gobierno, 300 millones este año y 600 cada uno de los 2 próximos años, que 25 y 26, que a través del ICANN promoveremos entonces la investigación sobre la cultura quimbaya y la colección quimbaya. A mí me interesa mucho eso que usted ha defendido de la descolonización de los museos. Dentro de esa política, ¿cómo es esta historia que se le va a pedir al Museo Británico que devuelva esa pieza muisca? Explíquenos de qué se trata, la manta. Es una manta que estuvo de alguna manera, una manta se presume que es de 1600, llegó en 1600, a Inglaterra, no se saben cómo llegó, pero la manta está dentro del inventario del British Museum y hace parte de todo un proyecto de gobierno de descolonización. No somos solo cultura, es la Cancillería, es la Presidencia de la República, que ya ha repatriado más de 800 piezas en estos 2 años. Han llegado máscaras Kogi, han llegado piezas precolombinas desde Italia, ha llegado una colección enorme desde Italia que tenía un ciudadano italiano que las entregó a la embajada. Muchas de ellas incluso estaban en las embajadas y nadie hacía, no hacían el gesto de traerlas. Yo creo que es un gesto que corresponde a la época, no por hacer demagogia, sino por entablar una relación distinta en el mundo. Yo creo que este mundo necesita ser más horizontal, necesita tener menos condescendencia, como si nosotros tuviéramos, no sé, un patrimonio que sea, o de alguna manera que muestre la identidad o lo que es la cultura española, y ellos quisieran de alguna manera que eso estuviera allá. Pues eso tiene sentido. Eso es un poco, el problema no es a quién le pertenecen las cosas, el problema es para quién significan más las cosas. Y yo creo que en ese sentido la colección Quimbaya significa una historia que para nosotros es profundamente dolorosa por la aniquilación, pero también es una oportunidad de dignificar esas culturas que no hemos dignificado y que no hemos considerado con tanta insistencia como con otras poblaciones en este país.
¿Pero esa manta es tejida o es Es un pedrería? tejido, ¿O es qué? es tejida. Es tejida. Sí. Ahora le mando la foto también para que ustedes la vean. Está ahí en la colección del British Museum. Sí. Y como el próximo año celebramos 150 años de amistades con colombo-británicas, pues la idea es Buen que momento. un gesto amistoso sería Claro. importante, interesante Sí, esa evolución. dentro de eso me gusta mucho lo que ustedes han hablado de cambiar el relato de nación a partir de la cultura. Por ejemplo, hace pocos días se anunció el cambio de nombre del Centro Cultural de Cartagena, ya no Casa del Inquisidor, sino Casa Bencos Biojó. Eso, más allá de esa cosa simbólica, ¿qué tiene como tema de fondo? Ese cambio de relato cultural de Fíjese nación. que simbólicamente lo de Bencos Biojó, que es la Casa del Inquisidor, no lo que se llamó en alguna época el Palacio de la Inquisición, que ese es el Museo de Arte de Cartagena hoy. La Casa del Inquisidor era la casa, digamos, donde vivía el Inquisidor, y así se quedó. Al renombrarla no solamente se produce un efecto simbólico, sino también una necesidad que estamos haciendo ya en la Casa Bolívar, que también la recuperamos para el Ministerio, en donde está funcionando ya, digamos, el primer embrión o experimento de regional Caribe del Ministerio de las Culturas. Allí ya hay funcionarios trabajando en esa sede de la Casa Bolívar. En la Casa del Inquisidor, en la ex Casa del Inquisidor, hoy Casa Bencos Biojó, va a funcionar una escuela para el turismo cultural de la gente de Cartagena. ¿Cuál es la pretensión en el fondo? Que la gente de Cartagena, del Cabrero, de Manga, del Pozón, vuelva a la ciudad amurallada y se la apropie a través del trabajo, de otras formas de coexistencia a una ciudad que fue de alguna manera tomada por las clases privilegiadas y en donde estas personas fueron bienvenidas solo en tanto empleados. Nosotros queremos cambiar esa correlación de fuerzas diciéndole a los cartageneros, las ciudades de ustedes, estas edificaciones que son de ustedes y se pueden llamar como sus líderes históricos se han llamado. Eso era una vieja idea, no es nuestra, es una vieja idea de Zapata Olivella, de Manuel Zapata Olivella, que insistió mucho en que el significado de ese lugar era importante mantenerlo, por eso escribió las novelas que escribió, como Chambacú, Corral de Negros. Pero en últimas, esa es la filosofía, por ejemplo, del Plan Nacional de Cultura, que 24 va hasta el 28, ¿no? Hasta el 38. Hasta el 38, perdón. Claro, el plan lo que busca también es pensar que el concepto de cultura tiene que ampliarse, tiene que dejar de pensarse que el Ministerio de Cultura está para atender las prácticas artísticas y que la cultura en el fondo es lo que nos posibilita ser parte de un territorio imaginario. Las repúblicas y las naciones son territorios imaginarios, son territorios construidos, digamos, a partir, si se quiere, de la ilustración para adelante. No había antes repúblicas, era otro tipo de organización. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa comunidad imaginaria tiene que entender que vive dentro de la cultura y que comparte diversas culturas, que yo creo que esa es una de las claves para que en Colombia también empecemos a entender que no vivimos en departamentos y en municipios solo, vivimos en regiones culturales. La Mojana es una región cultural, el litoral pacífico es una región cultural, la Amazonía es una... Y eso lo hemos llamado dentro del plan de cultura territorios bioculturales. Si aprendemos a vivir en esas regiones, a hacer la paz con la naturaleza, a cambiar el territorio a partir de la economía popular, es decir, la economía de la agricultura, del saber, del compartir expresiones artísticas, de que los grupos circulen por sus municipios, de que se tejan otra vez los territorios, seguramente el cambio cultural permitirá el cambio social, porque dejaremos de estar peleando como enemigos. Si usted va aquí a la subregión del Tequendama, en Cundinamarca, Biotá fue castigado un siglo porque allá se creó el Partido Comunista, entonces quedó allá aislado. Usted va a Pulo, que queda a 20 minutos, y la gente de la plaza de Pulo no compra alimentos que se producen allá, sino viene y los compra aquí a Bogotá, a Corabastos. Tenemos que volver a tejer el territorio para que culturalmente empecemos a compartir y a dejarnos de ver de enemigos y para aprovechar una oportunidad que yo creo que es de oro, y es a
hacer turismo cultural por el país. Si usted va a los 8 o 10 municipios que conforman la subregión del Tequendama, usted podría hacer un plan por día, ir al colegio en donde se fundó el Colegio Mayor del Rosario, ir a las haciendas cafeteras de toda la Biotá, en donde nació la cultura cafetera en Colombia, fue en Biotá, ir a Apulo, en donde vivió el general Reyes y se hicieron las juntas de Apulo, y en donde hay una estación del tren que queremos recuperar para que sea infraestructura cultural, ir a Nolaima, a Napoima, a La Mesa. Todo ese territorio tejido puede ser una potencia biocultural, turística y que le da empleo a la gente. ¿Y qué le sumará a todo esto la reforma que usted tiene lista para presentar el 20 de julio a la Ley General de Cultura? ¿Ahí qué se va a sumar? Es muy importante la pregunta porque no vamos a quitar ninguna de las conquistas conseguidas en estos 20 y tantos años, 28 años, porque estoy contando la ley del libro que es del 93. Después fue la ley de cultura del 97. No vamos a quitar ninguna de las conquistas que ha tenido el sector, eso es lo principal. Segundo, es una reforma sucinta y concreta, no pasará de 18 páginas porque sabemos que es nuestra única oportunidad en los 2 años que nos quedan. Tercero, al ampliar, lo que necesitamos ampliar es, por ejemplo, equilibrar los sectores. Hoy solo el cine tiene las exenciones de impuestos altas, los otros sectores no tienen de esas exenciones. Entonces vamos a equilibrar todos los sectores para intentar producir esos cambios que están consignados en el Plan Quinquenal de Cultura. De eso se trata, de ampliar derechos, de fijar consignas y de hacer una armonización entre legislaciones, porque tenemos más o menos 12 legislaciones distintas, y si las armonizamos seguramente vamos a poder trabajar de una manera mucho más integral como sector, mucho más holística, entendiendo que podemos compartir cosas entre los diversos sectores que conforman las culturas, las artes y los saberes del país. ¿Y se va a presentar entonces en firme el 20 de julio? La vamos a presentar al Congreso el 20 de julio. Correcto. Y dentro de todos estos papeles le tocó el de ministro ad hoc de Educación para lo de la Nacional. ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Cómo ayudar a que eso se solucione al fin? ¿Qué va a pasar? Yo no tengo papel en la resolución, en la solución. Mis labores, eso no se ha entendido bien. La misión que se me dio fue como ministro de Educación ad hoc en tareas de inspección y vigilancia. Es las tareas que he hecho hasta el momento. No me compete tomar otro tipo de decisiones ni pronunciarme sobre las resoluciones que se están tomando y que se van a tomar al instituto, al interior del CSU, del Consejo Superior Universitario. Lo que sí puedo decir es que somos absolutamente respetuosos de la autonomía universitaria en el gobierno nacional, y yo creo que esa ha sido la posición de nosotros. Simplemente hubo y hay un debate que no empezó conmigo ni termina conmigo, un debate que se produjo a raíz de unos hechos que son de sobra conocidos, y yo espero por el bien, porque yo de alguna manera me debo y nos debemos todos es a la idea de la universidad, y la idea de la universidad son los estudiantes y sus maestros, y por el bien de todos yo espero que el CESU se llegue a unos acuerdos rápido, se produzcan esos acuerdos y pensemos en el bien de gente como usted que trabaja en la Nacional también, en los estudiantes. Son 60.000 estudiantes que necesitan ser atendidos. Yo creo que tenemos que sobreponer los intereses de este momento y las tensiones, llegar a acuerdos y avanzar. Pero, por ejemplo, si el Consejo Superior Universitario decide volver a convocar a los 5 candidatos, ¿ahí usted qué papel cumple? Ninguno. ¿Ver que eso estuvo...? No, yo no cumplo ningún papel ahí. No tengo una misión ahí. Es para lo que ocurrió. Bueno, pero desde el ministerio, frente a la universidad pública, teniendo en cuenta este caso, ¿qué hay que hacer? No, al revés. Frente a la universidad pública, lo que tenemos desde el ministerio son posibilidades e inversión. ¿Cuál? Concretamente a través del programa Sonidos para la Construcción de Paz, que es el gran programa presidencial para la llegada de la educación musical a los colegios colombianos. Ayer firmamos el último convenio, nos falta el de la Universidad Nacional por lo que está pasando, casi por 100 y pico mil millones de pesos, y son las universidades públicas las que van a operar el programa con la Universidad Nacional. Yo tengo un acuerdo marco firmado, es decir, para nosotros la universidad pública en Colombia es fundamental, no solo en el sentido de nuestras relaciones con, digamos, administrativas, sino en las posibilidades de llegar a la región. La Universidad Nacional tiene muchas sedes en Colombia, las universidades públicas, con la Universidad del Cauca estamos trabajando, con la UPTZ del Tunja, en fin. Entonces, en ese sentido, la universidad pública y el Ministerio de Cultura ya tienen un avance y un trabajo. Tenemos que ver el tema de todo el PEMP de la Universidad Nacional, en fin. Hay muchos temas y yo creo que vamos a seguir avanzando, por supuesto, aquí eso
está fuera de orden. Aquí hay un momento de tensión que además es causado pues, por unos asuntos internos del CESU en los que no me corresponde pronunciarme, insisto, y el mensaje es a la comunidad universitaria. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tiene trabajo, no de ahora, sino desde que yo llegué, con la universidad pública, y tiene mucho trabajo. Hace un año usted vivía tranquilamente, dedicado a la literatura, que es lo que nos gusta más que muchas cosas. 10 meses después, ¿cuál es su balance personal de haberse metido en el caos de la política? Yo estoy profundamente agradecido. Yo creo que esto es una oportunidad realmente privilegiada de conocer este país, de conocer el tejido cultural del territorio colombiano. Uno sale de esta ciudad y realmente llega alimentado de la fuerza, de la resiliencia, de la belleza, del ejemplo que hay en las comunidades de este país. Hay dolor, por supuesto, se han producido violencias históricas muy duras, pero en esos territorios es donde más se siente la fuerza de las culturas. La cultura de paz en Colombia, para lo cual hemos creado una coordinación de cultura de paz en el ministerio, es un ejemplo que el mundo debería seguir, es decir, la capacidad de resistir de estas cantadoras, de grupos de jóvenes en el Urabá antioqueño, o Chocuán, en el Chocó, en Quibdó, o las comunidades de Nariño, es realmente encomiable. Es la cultura la que ha permitido que el tejido social permanezca a pesar del arrasamiento, y yo lo que tengo como balance hoy es una gratitud inmensa por la oportunidad que se me concedió, y yo realmente he asumido mi trabajo con mucha emoción. No tenía el sueño en el sentido de que algún día me quiero convertir en eso, pero cuando llegó la llamada, y ya que tanto hemos hablado durante 25 años del ministerio y qué hay que hacer, pues llegó mi momento de tratar de demostrar que se puede hacer gestión cultural siendo ministro, que se pueden tomar decisiones que beneficien a todo el mundo y no solo a unos pocos, y que uno puede tener una actitud transparente sin tener que librar batallas políticas alrededor de las culturas que no se merecen ese destino en este país. Juan David Correa Ulloa, ministro de las Culturas, gracias por estar acá. No, a ustedes, gracias por verme, y gracias, Nelson Freddy, por supuesto. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas al Espectador.